Entonces, bueno, como les comentaron ahorita, yo soy Alejandra Ponce, estudio nutrición y bienestar integral. Me dedico a fomentar el envejecimiento saludable por medio de genómica de estilo de vida, que tiene que ver con exámenes de genética. Soy maestra en ciencias en nutrigenómica y alimentación funcional. Tengo diplomados en healthy aging, en estilo de vida. Bueno, todo lo que ahorita ya les contaron. Tengo 2 libros. Uno es autopublicado, lo publiqué en el 2021, se llama Tiempo Extra. No, estamos en 2022, sí, en 2021 se llama Tiempo Extra. Y Aliméntate según tus genes se publicó este año con la casa editorial Penguin Random House y es parte de su línea de Grijalbo Vital. Se publicó en mayo y estamos ya comenzando para escribir un tercer libro. Tengo también esta TED Talk que se llama Pasa la mejor versión de ti, dura 17 minutos, la pueden encontrar en YouTube y en las redes y en la página de TED también. Y es interesante, es un tema un poco nuevo en aquel entonces, la di en el 2017 y habla sobre esta programación metabólica que se puede hacer desde previo al embarazo para lograr que las futuras generaciones tengan mejores versiones de los genes. Pero bueno, hoy vengo a hablar de envejecimiento saludable. Y envejecimiento saludable, pues hay que saber qué es de acuerdo a estos organismos internacionales. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un proceso de desarrollo y mantenimiento de la habilidad funcional que nos permita seguir manteniendo una salud bastante adecuada cuando tengamos una edad mayor. Y el envejecimiento saludable ha sido el foco, o bueno, es el foco ahorita de investigación de la Organización Mundial de la Salud. Y es el foco de investigación desde el 2015 y se declaró a la década del 2021 al 2030 como la década del envejecimiento saludable. ¿Y esto por qué? Porque la medicina se dio cuenta que dándonos vacunas, cirugías, medicamentos y tal, nos está ayudando a vivir mucho, pero no significa que estemos viviendo mejor. Entonces, necesitamos buscar estas herramientas y estas técnicas que todos podamos llevar a cabo para poder realmente aprovechar esos años que nos está dando pues, todos estos avances en la ciencia. La expectativa de vida, pero más la expectativa de una vida larga y saludable, son indicadores súper valiosos en cuanto al desarrollo sustentable de todos los países y además influyen bastante en el desarrollo social y económico de los mismos. Entonces, finalmente, necesitamos que desde las políticas públicas se esté llevando a cabo un enfoque en el envejecimiento saludable, porque si eso se hace, nuestro país puede desarrollarse mejor. La expectativa de vida y la expectativa de una vida saludable además han sido como estudiadas durante demasiado tiempo y en los últimos años, al menos en Europa, esta investigación ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo, estamos viviendo cada vez más. Entonces estamos envejeciendo más y necesitamos lograr tener salud en estos años. Entonces les voy a mostrar un video que es de una sociedad de Canadá, dura 55 segundos, entonces lo vamos a ver completo. Y habla del envejecimiento saludable. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Entonces, como vemos, esto habla de cómo vamos a pasar nuestros últimos años y que finalmente puede ser una decisión bastante personal, pero en la que nos tenemos que enfocar desde ahora, porque desde el día de hoy debemos de ir tomando todas estas acciones
que nos puedan llevar a tener el futuro que nosotros quisiéramos tener. Entonces, si desde hoy comenzamos a visualizar en quién me quiero convertir en esos últimos 10 años, es más fácil que empecemos a caminar hacia ese destino. Muy distinto a que si ni siquiera lo estamos pensando, ni siquiera lo visualizamos. Entonces, el envejecimiento saludable es algo de lo que hay que empezar a hablar hoy. Y es algo que tiene que estar en la mesa siempre. Y si ustedes son médicos y tienen pacientes o nutriólogos, enfermeros y demás, este es el tema en el que nos debemos de enfocar. En realidad, creo yo que la medicina siempre debió haber tenido como enfoque un envejecimiento saludable. Si no, es que ¿para qué hacemos tanto esfuerzo en que las personas vivan más? Entonces, vamos a comentar sobre envejecimiento saludable. Denme para avanzar. Ok. Ahora, hablando de envejecimiento saludable, si ustedes comienzan a leer sobre este tema, van a encontrar una pregunta que a mí siempre me ha parecido muy interesante. ¿El envejecimiento se debe de tratar como una enfermedad? Y esa es una pregunta, híjole, súper interesante y en lo cual vamos a ahondar un poquito. ¿Por qué? Porque aunque la expectativa de vida ha aumentado, también el número de años que se pierden porque ya no tenemos la habilidad de vivirlos bien ha aumentado. Entonces, es esta misma pregunta que les hacía ahorita. ¿De qué sirve vivir tanto si vamos a estar enfermos, si no lo vamos a disfrutar, si la vamos a pasar mal? Y es la misma pregunta que se ha hecho la Organización Mundial de la Salud y es la misma pregunta que nos tenemos que hacer todos el día de hoy. Pero el envejecimiento se debe de tratar como una enfermedad. Entonces, ¿una enfermedad qué es? Una enfermedad es un estado interno, ¿ok? Donde hay una función anormal, donde hay una pérdida de la función, que puede ser, o puede haber una limitación también, y puede ser causada por agentes internos, por agentes externos. Y hay tres características que van a definir un fenómeno como una enfermedad. La primera es que lleve una reducción de uno o más de las habilidades funcionales, ya sea por un agente interno o un agente externo. La segunda es que la persona quien está poseyendo todo esto, quien está perdiendo esta habilidad, tampoco pueda afrontar y se pueda adaptar a los cambios que le pide el ambiente, ¿ok? Y más cuando se compara con otras personas de ese mismo grupo. Entonces, viéndolo de esta forma, pues claro, podemos decir el envejecimiento es una enfermedad, ¿por qué? Porque en el envejecimiento hay una pérdida de funciones, no hay una capacidad para poder adaptarse al ambiente tan cambiante y más cuando lo comparo a muchas personas con otras de su misma edad que sí lo están logrando. Pero qué difícil es ver en teoría un proceso natural como una enfermedad, porque ¿qué quiere decir esto? Que entonces a todos nos van a diagnosticar con envejecimiento y cuando esto pase, ¿qué va a suceder dentro de la medicina si esto se vuelve un diagnóstico? El envejecimiento es natural porque es inevitable y es universal. Sin embargo, y esto es justo el debate que hay entre que si el envejecimiento es una enfermedad o no, pues hay muchísimas cosas que están pasando dentro de la salud de las personas que son inevitables y que son universales. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington es inevitable. Si la persona tiene los genes, es completamente inevitable. Y no por eso vamos a decir que no es una enfermedad, ¿verdad? En cuestión de la universalidad, hay muchas cosas que son universales, como por ejemplo el hecho de perder los dientes, el hecho de que alguien tenga un resfriado, y no porque sean universales van a dejar de ser una enfermedad. Entonces, lo que manejan justo los investigadores de esta área dicen, es una enfermedad, pero es una enfermedad un tanto especial. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se puede manejar y es una enfermedad que se puede retrasar. Al final, el envejecimiento existe como consecuencia de nuestra falta de adaptación al ambiente, porque tenemos que aceptarlo, el ambiente ha cambiado mucho más rápido de lo que nosotros hemos podido evolucionar. Al final, la senescencia, que es esta pérdida de funciones de las células, en realidad es que no tiene ninguna función. Entonces, ¿es posible ver el envejecimiento como una enfermedad?
es posible verlo, pero yo creo que es un error verlo así y que tiene muchas implicaciones, al menos éticas. Si comenzamos a considerar el envejecimiento como una enfermedad, ¿qué va a pasar entonces con la actitud que se tiene en torno a las personas mayores, que de por sí ya pasan por una discriminación por su edad? Entonces, ya el verlos como un enfermo, o sea, si de por sí ya se les ve como personas con menos valor en muchísimos aspectos, incluso dentro del área de la salud, ya considerarlos enfermos solamente por tener cierta edad puede ser muy peligroso porque puede llevar a una discriminación mayor. Y la cuestión aquí es que la discriminación por la edad de las personas es la más prevalente en el mundo y aún así subestimada, ignorada. Y lo peor es que es socialmente aceptada. Y además las mismas personas, adultos en edades mayores, también se discriminan a sí mismos, pensando que ya no pueden. Entonces, la idea aquí es intentar no ver el envejecimiento como una enfermedad, sino como un proceso por el que vamos a pasar y un proceso que no tiene que ser malo y no porque ya lo hemos visto, quizá dentro de nuestra familia, que son años que se han sufrido, pensar que a nosotros nos va a pasar así, porque está muy comprobado que hay personas que pueden vivir muchísimos años sin padecimientos y esas personas son las que envejecen de forma saludable. E incluso aquel que tiene un padecimiento o algún diagnóstico puede seguir envejeciendo de forma saludable. ¿Por qué? Porque ya tenemos demasiadas herramientas de estilo de vida que le pueden ayudar a hacerlo. Entre estas personas, los más interesantes para estudiar, claro, son los centenarios. Los centenarios son las personas que viven más de 100 años y es un sector de la población que está creciendo rápidamente en las últimas décadas. Antes había un centenario en cada 10.000 personas en Europa. Hoy, 10 años después de eso, hay un centenario en cada 5.000 personas. Es increíble la cantidad de gente que está llegando a vivir más de 100 años. Y quizá eso es lo que debemos de apuntar. Ahora, cuando yo lo platico con mis pacientes, muchos me dicen, ay no, qué feo vivir 100 años. Imagínate, me voy a quedar solo. No, 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 no. Es que esas ya son preconcepciones que tenemos sobre la vejez, donde decimos, es que todos se mueren o me dicen mucho, es que voy a estar solo o voy a estar enfermo. Vamos a cambiar el chip. No tiene por qué ser así. Los centenarios que han demostrado? Han demostrado que hacen como una compresión de la morbilidad hasta los últimos años que llegan a vivir y quizá realmente nunca la presentan. Y su expectativa de salud es muy similar a su expectativa de vida. Y eso es lo que quisiéramos todos nosotros. Se ha propuesto una división en tres tipos de centenarios. Los primeros centenarios se llaman los sobrevivientes. Ellos no presentan ningún padecimiento antes de los 80, pero a partir de los 80 ya comienzan. Después de eso siguen los delayers, o sea, los que retrasan. Y ellos van a presentar los survivors antes de los 80, pero siguen viviendo. Los que lo retrasan, los delayers, presentan su primer padecimiento, su primer diagnóstico crónico después de los 80, entre los 80 y los 99 años. Y los que se les llaman como los escapistas o los escapers son los que no tienen ninguna historia de enfermedades relacionadas con la edad previas a los 100 años. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que es posible vivir hasta los 100 años sin un diagnóstico. Es posible vivir hasta los 100 años sin un diagnóstico. Y es algo que ya se está haciendo y que mucha gente está logrando. ¿Por qué no podríamos ser nosotros estas personas? Hay muchas razones de por qué no y esas son las que vamos a platicar. Para poder ser un delayer o un escaper, que es lo que quisiéramos en todo caso, ahorita ya hay herramientas y no vengo aquí a hablarles de nutrigenética per se, pero sí que el conocimiento en genética te da herramientas para convertirte en un centenario saludable. ¿Por qué? Porque hay genes relacionados con inflamación, con respuesta al estrés oxidativo, con el mantenimiento de la integridad celular y con la senescencia celular, que también están relacionados con el almacenamiento de nutrientes,
que han mostrado que al seguir el camino adecuado, pues nos pueden llevar a tener mucha longevidad y llegar a ser centenarios. Conocer estos mecanismos y saber modularlos por medio de nuestro estilo de vida, pues es lo que va a implicar que ciertos genes de inflamación, de estrés oxidativo y demás, pues yo los pueda mantener silenciados. Y eso es a lo que le llamamos la epigenética del envejecimiento. Poder silenciar estos procesos que se quieren presentar, que ya se han presentado en mi familia, pero que si los conozco y sé cómo silenciarlos, los puedo mantener silenciados, porque eso es algo que se puede hacer. No vamos a cambiar nuestros genes, no podemos cambiar nuestros genes, pero tenemos la capacidad de lograr que no se expresen o que se expresen lo más tarde posible. Y eso es a lo que debemos de apuntar todos. Entonces, dentro de la genómica de estilo de vida, pues la genética se puede aplicar por medio de la nutrición, por medio de la actividad física, por medio de conocer las fibras musculares que uno tiene, para conocer el tipo de ejercicio que nos conviene estar haciendo, conocer cómo son nuestros ciclos de sueño, cómo se pueden ver afectados, cómo afecta eso al envejecimiento, conocer cómo es nuestro manejo de estrés y qué tanto nos puede llegar a afectar ciertas situaciones de vida que pudiera ser común vivir. Si conocemos los procesos inflamatorios, conociendo, por ejemplo, genes involucrados con la interleucina 6 o genes involucrados con el factor de necrosis tumoral, podemos manejarlo mucho con actividades que hacemos diariamente. Si conocemos nuestros procesos de metilación o falta de metilación, es que ya existen técnicas para lograr aumentarla y finalmente la metilación mantiene nuestros genes en una forma mucho más, vamos a decir, protegida. Y además también existe la farmacogenética, que tiene que ver con cómo un fármaco pasa por mis genes y se comporta en mí. Entonces, sabemos todos aquí que, que la aspirina, como antiplaquetario, es que no le va bien a todos. Pero a ver, es que si yo me acabo de infartar y lo primero que hacen es que me dan aspirina y resulta que a mí no me va bien, pues es que entonces me estás dando un antiplaquetario que no me funciona y mi reincidencia a un infarto es mucho mayor. Qué padre tener la información desde antes y poderte decir, no me des una aspirina, dame cualquier otro que sí me va. Y esa información ya se puede obtener. ¿Y a qué nos ayuda? Justo a mejorar nuestra expectativa de vida y evitar lo que muchos pacientes me dicen cuando llegan conmigo. Es que, Ale, yo no quiero regresar al hospital. Pues venga, vamos a hacer cambios para que no tengas que regresar. Hablando de nutrición, ¿qué es la nutrición para el envejecimiento saludable, para el healthy aging? Lo más importante aquí es prevenir la malnutrición, ¿ok? Especialmente conforme vamos avanzando en la edad, sabemos que hay cambios que se pueden llevar a cabo en todo nuestro tracto gastrointestinal que son normales de la edad, pero que ya se ha visto que se pueden retrasar. Entre ellos tiene que ver desde la reducción en la síntesis y en la secreción de ácidos en el estómago, nuestra absorción de nutrientes puede variar un poco e incluso nuestro apetito. ¿A qué lleva todo esto? Pues claro, a que si no hay una alimentación adecuada, va a haber una pérdida progresiva de la función y de la autonomía y principalmente de la independencia. Y eso va a llevar tanto a problemas físicos como psicológicos, entre ellos un aislamiento social. ¿Y eso después a qué está ligado? Pues a pobreza, a depresión, y entonces justo es la persona, quizá adulto mayor, que muchos hemos imaginado y cuando me dicen, puedes vivir hasta 100 años, dices, no manches, es que yo no quiero vivir así. Claro, nadie quiere vivir solo, malnutrido y triste, pero es que no tiene por qué ser así. Entonces, si comenzamos a comprender muchísimo mejor la patofisiología de la malnutrición, especialmente conforme va avanzando en la edad, comenzamos a ver estos cambios como cambios naturales, pero que puede haber algo que nos ayude a mitigar estos cambios. Vamos a decir, después de los 50 años, sabemos que la absorción de vitamina B12 disminuye bastante. Hay estudios que dicen es que después de los 50 años, todos, sí o sí, B12 sublingual. Dosis van a variar, depende de las personas, pero todos sí o sí B12. ¿Y en qué está relacionada la B12? Pues en menor, sí, la consumimos como suplemento y tenemos niveles adecuados,
pues menor riesgo a alguna enfermedad degenerativa más a nivel neuronal. Entonces, qué padre saber eso hoy y saber que, ok, cumplo 50 y comienzo con mi B12, porque ya sé que el cambio en mi estómago quizá al día de hoy no lo puedo detener, pero lo puedo mitigar con un suplemento que hoy ya existe y que está a nuestra disposición. Entonces, ir conociendo todo esto, conocer todas estas estrategias nos ayuda a nosotros como individuos, pero también a quienes nos dedicamos a esta área, a poder apoyar más a nuestros pacientes. ¿Se puede dar una nutrición de acuerdo a los genes? Sí, porque existen y sabemos muchos tipos diferentes de dieta. Y finalmente, ¿cuál me va a mí? Pues depende de qué, pues de tus genes. ¿Cuál es la mejor? Pues bueno, dentro de estos estudios de genética que se hacen, se pueden utilizar algoritmos genéticos y esos algoritmos genéticos nos dicen, ¿sabes qué? Te va mejor una dieta estilo mediterráneo o sabes que a ti esta cantidad de carbohidratos no, porque te va a generar factores inflamatorios, a ti te va mejor una dieta más alta quizá en grasas, quizá a ti no, tú necesitas más proteína, necesitas mucha menos proteína. Y al final es que si juntáramos nosotros todos los libros de dieta que existen en el mundo y le hiciéramos caso a todo lo que dicen, es que estaríamos confundidos todo el tiempo. Es más, nos quedaríamos sin comer nada, porque mientras que un libro te dice no comes proteína, el otro te dice cómete toda la proteína del mundo. Un libro te dice sé vegano, el otro te dice los granos son lo peor del mundo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? A nuestros genes. ¿Por qué? Porque ahí está escrito, nuestros genes son nuestra programación. Y si yo los conozco y comprendo cómo deben de nutrirse, entonces la nutrición va a ser más óptima, voy a mantener mis genes con más salud y eso a la larga me va a ocasionar un envejecimiento mucho más saludable. En cuestión del ejercicio, hay una frase que dice use it or lose it, úsalo o piérdelo, ¿verdad? El ejercicio al día de hoy es la única herramienta que tenemos para mitigar e incluso revertir la pérdida de masa muscular que mucha gente sufre con la edad. Y no quiero decir que se sufre con la edad, porque no se tiene que pasar por esto, pero que mucha gente sufre con la edad, una cuestión que ya tenemos catalogada como sarcopenia. Pero es increíble la cantidad de gente que no ha llegado ni siquiera a los 40 años que ya tiene sarcopenia. Muy baja muscular, muy baja masa muscular comparado con su tejido graso y su peso. A veces personas que aparentemente están saludables con un peso adecuado, pero que vemos una masa muscular muy baja. Más que fijarnos el día de hoy en la cantidad de grasa que tiene un paciente, hay que fijarnos en su músculo. Su músculo es lo que lo va a llevar a tener un envejecimiento saludable. Si una persona tiene buena masa muscular, va a poder seguir siendo independiente, se va a poder parar, va a tener dignidad. Si una persona no tiene masa muscular, aún y que uno diga es que está en un peso súper bajito y tal, sin masa muscular no podemos movernos. Y ese es el gran problema que vemos en muchos adultos mayores, que ya no se pueden parar del sofá. Y en estas ganas de no pedir ayuda, ¿por qué? Porque es mi dignidad, o sea, quiero yo hacerlo por mí, prefiero no pedir ayuda, entonces ya no salgo. Entonces, si no puedo abrir el bote donde está mi comida, donde el de la salsa de tomate, la lata de atún, porque no tengo fuerza en mis brazos, pues mejor no como. Porque ¿cómo le voy a hablar a mis hijos nada más a que vengan a hacer esto? Y qué triste, porque es algo que tenemos todos tenemos masa muscular. El punto es usarla. Y si no la usas, la vas a perder. Ese es el punto. Entonces, recomendar y promover entre las personas el hacer actividad física y una actividad física que logre mantener una masa muscular adecuada es de las estrategias más importantes que debemos de comenzar a aplicar en cuestión de salud pública y de forma personal también. ¿Existe ejercicio de acuerdo a tus genes? Sí, sí existe de acuerdo a tus genes. Hay personas que en cuestión de actividad física van mejor con una actividad física muy moderada y otros que es más intensa. Que entonces, si a mí me da mejor lo moderado y estoy haciendo algo súper intenso,
esa taquicardia, mi cuerpo ya no la distingue entre actividad física, entre estrés. ¿Y qué hago bajo estrés? Pues mi cuerpo se acaba mi masa muscular. Entonces yo pensando, estoy haciendo ejercicio, al contrario, me estoy desgastando, ¿verdad? Conocer mi riesgo a lesiones vale mucho la pena, que también se puede conocer por medio de genética, el tipo de fibra muscular que tengo. Entonces, a lo mejor mi fibra muscular es más de resistencia, me conviene hacer actividades más tipo cardiovasculares con muy poquita fuerza, o a lo mejor mis fibras musculares son más de fuerza y me conviene justo estar haciendo más pesas, actividades un poquito más explosivas, porque querer correr un maratón me va a lastimar terrible. Y con esto les voy a contar una historia muy breve de un paciente de 77 años, para que vean que estas como ideas que tenemos de la vejez, incluso en personas como yo que estudiamos el envejecimiento saludable y lo promovemos, seguimos teniendo estas ideas bien marcadas en la cabeza. Entonces, antes de que lleguen mis pacientes, me llenan una pequeña entrevista y yo ya la había leído y estaba muy al pendiente de que llegara él porque había visto que tenía 77 años. Y yo estoy en un edificio donde tienen que bajar unas escaleras para llegar conmigo. Entonces yo nada más pensaba, híjole, ¿y si no puede bajar las escaleras? Me llaman y me dicen, ya llegó su paciente. Y le pregunto a la chica de recepción, oye, ¿crees que pueda bajar las escaleras? Subo por él, lo traigo por el jardín. Y como que se saca de onda y me dice, yo creo que sí puede. Y yo, ok. Llega el paciente, abre la puerta y lo veo y yo dije, este señor no tiene 77 años. Y estoy platicando con él y en eso me dice, es que me encanta esta idea de poder estar mucho mejor porque a mis 77 me siento perfecto, pero yo sé que puedo estar muchísimo mejor que nunca antes. Y yo le dije, ¿cómo estás tan bien? O sea, tienes 77. Dije, espero que no te ofendas, pero te ves muchísimo más joven. A lo que él me contesta. Me dice, ¿sabes qué, Ale? Yo, yo era maratonista desde hace mucho, desde que creo que los 18 me dijo, hasta los 60. Me dice, entonces, cuando cumplo 60, me lastimé un chamorro. Y el doctor me dijo que era porque no tenía músculo. Me dijo, y me hice un estudio así, InBody y tal. Me dice, o sí, creo que era un InBody o algo así se hizo. No sé si el InBody existía en aquel tiempo. Pero el punto es que le hicieron un estudio para ver sus músculos. Y me dice, ¿y cómo me sorprendo que en realidad no tengo músculo? Y dijo, y desde entonces me puse a hacer pesas. Me dijo, con un entrenador, comencé, ahorita lo hago solo yo. Llevo 17 años haciendo fuerza, ligas, pesas, aparatos. Me dice, y soy el único de mis amigos de los que éramos maratonistas que sigue activo. Me dice, juego perfecto con mis nietos. Los aviento, los bajo, me río con ellos, corro, me voy con mis hijos a la bici, regreso, sigo en mi trabajo. Me dijo, tengo una habilidad para pensar y resolver problemas que ninguno de mis amigos tiene, aun y que todos éramos maratonistas. Me dijo, entonces yo estoy muy convencido de que mi masa muscular es la que me ha llevado a todo esto. No es broma que salí de ahí y le hablé a un amigo entrenador físico y le dije, necesito empezar a hacer más masa muscular. O sea, yo quiero eso. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero eso a mis 77 años. Quiero estar bien. Más porque, a ver, en mi familia, la historia es que, uno, ni siquiera han llegado a esa edad. Y dos, es que quienes han llegado a esa edad han llegado con mucho desgaste. No quiero eso. Y sé que lo puedo cambiar y que ustedes también lo pueden cambiar. Ahora, hablando de los ciclos circadianos, ya para irnos un poquito más rápido y no quitarles tanto tiempo, entonces los ciclos circadianos son estos patrones recurrentes que se llevan a cabo en una persona o en algún animal y tal, pero que se hacen en periodos de 24 horas, ¿ok? Y estos van a reflejar cómo se organiza de manera interna el organismo en cuestión principalmente de hormonas, ¿vale? Si hay una disfunción en estos ciclos de el deber ser con lo que es, empieza a haber efectos adversos en la salud. ¿Qué se ha visto sobre esto respecto al envejecimiento saludable? Entonces, que los ciclos circadianos van a ir cambiando, son menos capaces de ajustarse a los cambios del ambiente conforme vamos aumentando nuestra edad. Y eso va a caer en una desincronización. Y entonces, sí que hay un cambio normal, ¿ok? Y hay una inflamación normal que se llama ahorita inflammaging, que es algo normal, pero cuando este es demasiado, ¿ok?
entonces esta va a empezar a causar un problema y es por una desincronización. Entonces es normal que se empiece a desincronizar un poco, pero no es normal que esto pase cuando somos muy jóvenes o que esté tan presente y que entonces esta inflamación principalmente que se da a nivel neuronal, pues después es la que está relacionada con enfermedades como el Alzheimer's. Entonces, existen demasiados genes implicados ahí, entre ellos está el factor de necrosis tumoral, ¿ok? Que son los que causan esta neuroinflamación y esta como disfunción de estos relojes internos. Y el hecho de que haya una disfunción en estos relojes internos, que son los que nos dicen, oye, es hora de comer, oye, es hora de hacer actividad física, oye, es hora de descansar. Pues si ya no es el reloj que nos dice es hora de comer, pues entonces ya no como. Y si ya no como, hay una malnutrición. Y si hay malnutrición, ya no hay fuerza para hacer ejercicio. Entonces todo queda en ser muy sincronizados. Y esto cae en tener rutinas y que estas rutinas no se pierdan. No se pierdan. Y a mí, ¿cómo me impacta el hecho de que cuando nace un bebé, como que estamos sobre él de que duerma sus horas, que esté bien, porque si no duerme sus horas, está un poquito irritable y tal. Los adultos también. No dormimos nuestras horas, somos fatales, estamos irritables, nos peleamos con todo, todo tomamos a mal. Entonces, ¿en qué momento se pierde o le perdemos la importancia al sueño? Es que nunca le deberíamos de perder, ni en adolescentes, ni en adulto, ni en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque esta desincronización poco a poco nos puede llevar justo a lo que vemos en adultos mayores y que nos imaginamos que puede ser, ¿no? Desarrollo de cataratas, sarcopenia, no tener nada de fuerza y una mortalidad muy prematura. Todo lo que queremos evitar. La salud emocional en el adulto mayor es sumamente importante. Y aquí hay tres cuestiones de las que me gustaría platicar, porque yo cuando las he estado estudiando, híjole, es que como me dejan como perpleja en todas las cosas que se pueden hacer. Y lo primero es que el adulto mayor, vamos a decirle, y creo que cualquiera de nosotros, para poder estar bien, necesita sentirse seguro, porque la seguridad activa la calma. Y esto, vamos a ver que, o sea, tiene una cuestión bioquímica muy fuerte, ¿ok? Porque cuando yo me siento seguro, mi actividad parasimpática aumenta y se inhibe la actividad simpática, entonces yo puedo estar tranquilo. Y eso hace que mi variabilidad de la frecuencia cardíaca que está mediada por el nervio vago, perdón, mejore. Y con eso disminuye mucho mi riesgo de un infarto, de una enfermedad cardiovascular, que sabemos que es lo que más nos mata. Y esto con tal de sentirnos seguro. Pero claro, ¿qué implica sentirse seguro? Sentirse seguro también implica una cuestión de, tengo una casa, tengo alimento, mis finanzas están bien, mis ahorros están cuidados, mi pensión está ahí. Y es que díganme ahorita, al menos en México, ¿cómo estamos asegurando esto en la edad adulta? Es que no lo estamos haciendo. Y eso es un problema, porque entonces quizá en realidad las muertes prematuras no sean tanta culpa del individuo. Creo que es una cuestión de políticas públicas que no le estamos poniendo tanta atención. Parte de la salud emocional para un envejecimiento saludable también tiene que ver con la nostalgia, sabiendo que la nostalgia es algo muy positivo. La nostalgia es un sentimiento sumamente social porque evoca que tú recuerdes momentos en los que te sentiste importante y como parte de algo. Y la nostalgia también aumenta mucho las conexiones sociales. E incluso se ha visto que en casas de ancianos, al momento de poner como cierta música de su época y así, se ven más enganchados en tener hasta una actividad física, meterse a la clase de baile, platicar, convivir. Esto es el mero sentimiento de nostalgia. Y este es un recurso al que se puede acceder, pero prácticamente o sea, gratis. Pero claro, hay que ponerlo a la disposición y hay que ver la importancia de ello. Y es algo fácil. Y algo que hay que buscar mucho en cuestión de las personas mayores es la apatía. O sea, la apatía es que reduce bastante mi iniciativa por estar bien, por hacer cosas nuevas.
Y no reduce por el hecho de que no pueda porque tenga algún impedimento físico y tal. Reduce porque simplemente ya no quiero. Y la apatía es de los principales y de los primeros signos de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, si la comenzamos a notar, es momento de actuar, porque la apatía no solo afecta a esa persona, afecta al cuidador también, que es muy desgastante. Entonces, hay que notar por qué es esa apatía y cómo ayudar a mejorarla. Y bueno, en cuestión de envejecimiento saludable, y ahora sí ya voy a terminar, el uso de sustancias adictivas, pues claro, o sea, lo menos posible es lo mejor. Las personas que fuman, las personas que beben, tienen o sea, un declive muy rápido en cuanto a su salud, incluso en la cantidad de años que viven. Sin embargo, y esto es importante, hay algo que me gustaría que igual después todos buscaran, porque está padre, y yo tengo un video sobre eso, pero es el efecto Rosetto. No sé si alguien lo haya escuchado. Rosetto es una comunidad de italianos que se asentó en Pensilvania y se dieron cuenta tiempo después investigadores que me parece, y a lo mejor les estoy diciendo mal los años, pero entre 1915 y 1960 y tantos, no hubo una sola muerte por enfermedad cardiovascular en Rosetto, ni una sola. Y eso en todos los otros lugares alrededor sí había. Entonces, no era el clima, no era el ambiente. Pensaron, bueno, son los genes. La realidad es que los italianos, así que tienen los mejores genes, no. Pero además, fumaban y tomaban. ¿Qué se dieron cuenta los investigadores con el efecto Rosetto? Que no era ninguno de estos factores, sino era el hecho de que en Rosetto la gente mayor, bueno, todas las familias vivían en viviendas multifamiliares. No había gente que estuviera sola en ningún momento. Era una comunidad muy cerrada. Trabajaban entre todos para todos. Y principalmente tenían mucho optimismo sobre el futuro. Incluso la gente mayor, o sea, las generaciones más grandes, no les importaba envejecer. Estaban perfectas. Convivían con sus hijos y convivían con sus nietos y tal. Empezó a declinar la salud a partir de los 60, cuando los más jóvenes ya comienzan a tener oportunidad de salir a estudiar, como otras universidades, y empieza a haber más oportunidades. Y ahí se pierde como esta cohesión comunitaria que había tan grande. Se ha estudiado mucho sobre el optimismo en el futuro, y es bien importante porque hay estudios que muestran, y está este estudio que se hizo del NHS con 33,000 mujeres, donde veían que aquellas que estaban muy optimistas sobre cómo iban a vivir los próximos años, podían tener hasta 8 años más de salud. Y esto está como increíble, ¿no? Porque incluso los medicamentos que se estudian para longevidad no te dan 8 años más de salud. Pero simplemente el hecho de imaginarte que tú en 20 años ibas a estar bien, te hacía sin querer caminar desde hoy hacia ese objetivo. Y las personas optimistas por su salud en el futuro, es más probable que coman mejor, que hagan actividad física, que vayan a sus revisiones, que prevengan, que si tienen medicamentos se los estén tomando, porque están caminando hacia un objetivo muy claro, que es un envejecimiento saludable. Entonces, el optimismo es una de las intervenciones más prometedoras que se tiene que empezar a estudiar y se tiene que empezar a fomentar en todos. Y es algo a lo que yo los invito hoy. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, no discriminar. Porque si nosotros dejamos a un lado esta práctica de discriminar al adulto por su edad, eso vamos a inculcar en las siguientes generaciones y no vamos a ser discriminados nosotros. Hay que mejorar nuestras ciudades. Hay ciudades que están hechas para que la gente viva bien y mucho, y hay ciudades que están hechas para que la gente se enferme, sí o sí. Y lo otro es comenzar a practicar un poquito más de medicina de estilo de vida, que no está peleada nada con el uso de fármacos, sino simplemente involucra analizar en el paciente todos los factores de los que les hablé el día de hoy. Ciudades hechas para enfermar, ¿a qué te refieres con eso, Ale? Vamos a ver Barcelona. Barcelona está diseñada como si fuera una cuadrícula. Es fácil moverse en Barcelona, en metro, en camión, pues sí, en metro y en camión, en subterráneo, en todo.
Entonces es bien fácil moverte en Barcelona. Puedes andar caminando de una esquina a otra sin problema, no te pierdes. Pero, digo, para los que no son de Monterrey, esto que ven aquí abajo es donde convergen como de las principales arterias de Monterrey. No hay ni una sola forma de pasar de un lado a otro por ahí caminando. Ni una forma. Imposible. Te mueres en el intento. ¿Ven árboles? No hay árboles. O sea, aún si fuera caminando a los 40 grados que vivo, ¿cómo voy a sobrevivir ahí? ¿Hay ciudades que están hechas para que la gente se enferme? Sí. En Monterrey tenemos este que es como una loma. Tiene unos árboles verdes divinos. No se ve nada. No se ve nada porque está toda la contaminación visual. Y eso nos afecta, porque eso afecta nuestro estrés. Se sabe que ver como estos lugares verdes y demás nos calma, activa mi sistema nervioso parasimpático, disminuye mi estrés, pero ¿qué tal ir manejando? Aparte del estrés, veo puros panorámicos, no me puedo concentrar en nada, es demasiado input visual. Y aquí es donde nuestro gobierno tiene que empezar a hacer cambios, porque esto no es solamente en Monterrey. Entonces, yo creo que a nivel como salud pública hay que dejar de culpar al individuo por su enfermedad, porque ya nos dimos cuenta que hay demasiados factores alrededor de la enfermedad de una persona, muchos que ni siquiera la persona puede controlar. Pero como individuos hay que dejar de esperar que las cosas cambien, porque ¿qué sucede? Que lo más seguro es que no cambian en nuestro tiempo de vida. Hay que estar ahí sobre eso para que cambien aunque sea con nuestros hijos. Pero la realidad es que tenemos que tomar acción personal. Entonces, bueno, esta fue mi plática sobre envejecimiento saludable. Es a lo que yo me dedico. Si alguien quiere información sobre esto, les dejo mi correo, mi Instagram, donde subo algunos videos. Ahí está uno del efecto Roseto, por ejemplo. Y mi página también. Ese QR lo pueden escanear y ahí pueden encontrar información sobre mí, entrevistas, videos, mi página donde comprar algunos de mis libros, etc. Y bueno, espero que les haya gustado.